Sofi Producciones, en esta segunda temporada, les presenta la ocupación de la Araucanía, 1868-1881. Hola, hola niños y niñas, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es bien polémico. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones incluso hasta lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque esencialmente, chicos, tienen que pensar que este contenido es súper polémico. ¿Por qué? Porque generalmente se puede observar por qué los mapuches siguen o continúan en pie de lucha. Sobre todo por este fenómeno en específico, que es un fenómeno súper importante para la creación de sociedad en nuestro país. En pantalla está Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, el comandante en jefe del ejército en la época, que lideró las expediciones a la Araucanía. Imaginen un poco, ¿cómo podrá haber sido la ocupación de la Araucanía si es liderada por un militar? Eso lo averiguaremos en el siguiente video. ¡Vamos allá! Primero que todo, hay que saber el objetivo de aprendizaje de este video. Mucho ojo y atención, como les dice la Sofi. En este video se analizará la ocupación de la Araucanía y su impacto en la creación e unificación del territorio de Chile. Chicos, en el objetivo se explica mucho. ¿Por qué? Porque la Araucanía, como vimos el año anterior, siempre estuvo bajo control directo de los mapuches. Por lo tanto, Chile necesitaba esos territorios, sobre todo por su riqueza en agricultura. De hecho, la Araucanía tiene los terrenos más fértiles de nuestro país debido a la presencia de muchos volcanes en esa zona. Eso genera, niños, en una primera instancia, que gran parte de los suelos de ese territorio tengan alta presencia de ceniza volcánica, y la ceniza volcánica sirve como un abono natural para la generación de la agricultura. Además, niños, en ese territorio las lluvias son constantes en invierno, por lo tanto posibilita que el riegue de los cultivos también sea constante. Entonces, chiquillos, la agricultura en el territorio de la Araucanía se desarrolla de una forma muy fácil. Por eso se necesitaban estos territorios para potenciar el desarrollo económico de Chile. Para poder ver esto, vamos a profundizar en lo siguiente. Mucha atención. El título: Retraso y civilización. Primero que todo, tenemos que entender que esta zona es una zona de ausencia de Estado y aparte una antigua frontera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué una antigua frontera? ¿Por qué? Porque como hablamos el año pasado, los mapuches y los españoles delimitaron un territorio de influencia. Ese territorio de influencia donde los españoles tenían mucho control sobre el territorio norte del río Biobío y los mapuche tenían total control en el territorio sur, repercutió durante toda la colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles no se adentraron en esos territorios, salvo para evangelizar, para el mestizaje o por relaciones comerciales. Por lo tanto, no había zona de influencia en ese territorio. Y eso también repercute cuando se funda Chile. ¿Por qué? Porque esencialmente Chile, o la zona de la Araucanía, es una zona que, a pesar de que pertenece al Estado de Chile en el periodo de 1810 hasta 1868, es una zona donde hay ausencia de Estado. ¿Qué quiere decir eso?
que a pesar que pertenecen al territorio chileno, la nación mapuche controlaba ese territorio. Por lo tanto, las leyes chilenas no tenían efecto. Por eso esas zonas eran consideradas como una zona sin ley. ¿Por qué? Porque los bandoleros, los ladrones de la zona central, generalmente cuando cometían delitos, arrancaban a la Araucanía. ¿Por qué? Porque los mapuches todavía tenían el control directo de su territorio. Pero ¿qué sucede para que cambie esto? Primero que todo tenemos que explicar qué es la civilización. La civilización, chiquillos, es súper importante en esta ocasión. ¿Por qué? Porque civilización debe ser considerado a la usanza europea. O sea, todo lo creado por Europa es considerado como civilizado, como avanzado, como progresivo. Por lo tanto, niños, eso tiene que tener mucha consideración. ¿Por qué? Porque generalmente si nosotros observamos todo lo que involucra a los pueblos originarios, es un retraso, es volver al pasado, es anular el progreso. Por lo tanto, niños, ¿qué tengo que hacer con lo del pasado? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer como Estado de Chile si quiero aumentar el progreso? En esa época, chiquillos, lo que hicieron fue intentar ocupar dichos territorios para llevar, entre comillas, ese progreso. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que acabar de cualquier forma con los vestigios del pasado. Por lo tanto, si dejo que ellos existan, vamos a generar que nuestro país caiga o se estanque. Por lo tanto, chicos y chicas, hay que ser súper considerados con lo siguiente. ¿Por qué? Porque se considera como civilizado lo europeo. Los liberales chilenos consideraban como civilizado lo europeo. Por lo tanto, recluyo a lo mapuche, a lo indígena, como algo del pasado que tiene que acabarse. Entonces, aquí vienen las últimas dos palabras: usurpación e invasión, que fueron las dos estrategias que ocupó el Estado de Chile. Primero que todo, ¿cómo usurpaban las tierras? Tienen que considerarlo de la forma siguiente. Enviaban a agentes del Estado, y no les estoy mintiendo, y literalmente embriagaban a los mapuches y les vendían las tierras a precio de huevo, se las compraban a precio de huevo. Incluso habían algunos que firmaban documentos cediendo esas tierras al Estado por nada. Por lo tanto, ¿por qué creen entonces que los mapuches alegan tanto hoy día por sus tierras? ¿Por qué? Porque no obtuvieron ningún beneficio de ello. Entonces, piensen lo siguiente. Y con los mapuches que no pudieron o que no vendieron sus tierras, utilizaron la invasión. ¿Qué quiere decir eso? Enviaron al ejército regular de Chile, un ejército profesional, altamente tecnológico para el siglo XIX, a luchar contra los mapuches, generando una masacre enorme de lofts y de tierras. En Argentina, niños, esta misma acción casi extingue a los mapuches. Aquí en Chile no ocurrió tanto. ¿Por qué? Porque no se logró exterminar totalmente, porque ellos se resistieron de una forma mucho más efectiva que en Argentina. Y todo esto por una necesidad de progreso. ¿Qué quiere decir esto? Con las tierras que fueron usurpadas
e invadidas se le quitaron de la mano a los mapuches. ¿Y a quién creen que se las otorgaron? ¿Cuáles eran las personas consideradas como civilización? Exacto, a los europeos, sobre todo a alemanes. ¿Por qué creen que allá en el sur, en Temuco, en Villarrica, en Valdivia, en Puerto Montt, en Puerto Varas, hay mucho apellido alemán? Por eso, porque generalmente se les otorgaba las tierras a campesinos alemanes que tenían un mayor grado tecnológico de producción para aprovechar ese territorio. En relación a todo lo que hemos estado hablando, tienen que hacer lo siguiente. Actividad. Lamentablemente tenemos que hacer una actividad. No, mentira. No lamentablemente. Hay que hacerla porque aprendemos. Reflexione e investigue cómo el Estado de Chile influyó en la toma de territorios de los pueblos originarios. ¿Cómo se puede arreglar eso? Terminando con esto, Sofía dice wow, wow, wow. O sea, cuídense mucho. Hasta luego.